Pero vamos a dar gracias por las ofrendas que hemos juntado. Eh, Cuando pensamos en las ofrendas, no damos dinero porque damos dinero. Si bien todo lo que tenemos en la iglesia se sostiene gracias a las ofrendas, la verdad que las ofrendas tienen el propósito de que adoremos a Dios. El rey David dijo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que traigamos estas ofrendas? Estaban frente a una parva de oro que habían juntado para la construcción del templo. Y él dijo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que traigamos estas ofrendas? Sino que de lo recibido de tu mano te damos. Todo lo que tenemos es de Dios y de lo que le damos a Dios es una ínfima parte de todo lo que damos, porque algunas cosas de las que recibimos no tienen valor, eh, que no le, o sea, sí tienen valor, pero tienen tanto valor que no le podríamos asignar un valor monetario, porque valen mucho más que lo monetario. Y en el Antiguo Testamento el pueblo dio para construir ese templo que iba a comunicar la gloria de Dios a al mundo, ¿no? Y cuando leemos la historia, eso fue así por ese momento. Pero hoy en día, nosotros damos no para construir un templo que la gente se maraville, sino que aun cuando invertimos en un edificio donde alabarle, donde aprender su palabra, todo tiene el fin de edificar el templo que es nuestra vida para que adoremos a Dios. Lo que va a dar a conocer la maravilla de Dios es nuestra vida cambiada. Entonces, en algún punto, nuestras ofrendas terminan contribuyendo para que nuestras vidas sean cambiadas en ese contexto. Así que vamos a darle gracias a Dios. Dios, gracias por este tiempo donde hemos podido dar para tu reino. Hemos podido dar de lo que tú nos has dado. Y Señor Jesús, te pedimos que las bendigas para que puedan ser bien administradas. Señor Jesús, que las bendigas para que sepamos, Señor Jesús, como iglesia, ser generosos donde hay necesidad, estar atentos, Señor Jesús, donde el pueblo de tu pueblo tiene que ser desarrollado e invertir para la vida de las personas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, yo sé que todas estas cosas que estoy mencionando, la mayoría las conocemos, las hemos escuchado, pero cuando Dios le dijo al pueblo de que había que anotar la visión y escribirla en tablas, lo que estaba hablando era de repetir, porque si nosotros no repetimos la visión tendemos a olvidarnos y en el tiempo empezamos a hacer las cosas de manera mecánica y ya no sabemos por qué la estábamos haciendo. Entonces necesitamos recordar esas cosas para que no sean mecánicas, sino que sean por convicción, sean porque tenemos clara la visión de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Gracias, Lilian, por el tiempo de alabanza. Nos predicaste un montón acerca de un enfoque, ¿no? Acerca de la resurrección. Así que felices Pascuas para todos y que podamos estar pensando en esto de las relaciones entre nosotros, las relaciones con nuestros compañeros, porque esta resurrección de Jesús les va a llegar a ellos si estamos conectados, si estamos ahí. Cuando estabas mencionando esto, me acordaba de una frase que había escuchado hace un tiempo que es, no me importa cuánto sabes hasta que no sepa cuánto me importas o cuánto te importo. Entonces, las personas, vos podés ser un genio y tener una mente de teólogo profesional y escribir libros, pero si no te importan las personas, no debe importar cuánto sabes y cuánto te pueden decir, o cuánto te pueden decir de la Pascua o de la resurrección, porque vas a ser un conocimiento frío, vas a ser un... ¿Para qué querés leer un libro de física? Bueno, si el que le encanta la física dice, pero me apasiona, pero el que no le gusta la física dice, es aburrido, es frío, no me enseña nada. Entonces está muy bueno como nosotros cuando pensamos en la Pascua pensamos en qué es lo que Jesús hizo. Y sin duda que todas las cosas que tenemos en nuestra mente influyen en nuestra Pascua, en cómo la vivimos y cómo la compartimos. Todo lo que tenemos en nuestra cosmovisión acerca de la Pascua nos va a llevar a que sea algo que quiera compartir o algo que no lo reservo para mí, es solamente mío. Todos tenemos una idea de la Pascua
y esto está también conectado con lo que voy a compartir de la palabra. Como ustedes saben, yo vengo de una familia de alemanes del Volga. Los alemanes del Volga tienen una tradición con el día de la Pascua que es el Osterhäsie, se le llama. En alemán, el conejo de Pascua. ¿Qué tiene que ver con la Pascua? Nada, porque te hacen, vos pones un bol o algo debajo de la cama y tus papás en la noche ponen huevos de Pascua, golosinas. Entonces, cuando llegaba la fiesta, la Pascua, a mí me encantaba porque era en el campo, no teníamos kiosco. No era eso de querer una golosina andar al kiosco, sino que era dos fechas donde teníamos un shock de golosinas, era Pascuas y Navidad. Mucho tiempo de niño obviamente estaba muy enojado con eso, ahora de grande sé que qué bueno que era que no tenía un kiosco cerca, porque en mi salud eso fue mejor, encima a mí me gustaban mucho los dulces, eh, pero era un enfoque, ¿no? Decir, ¿qué recordás de la Pascua? Y lo primero de niño que yo recordaba no era de la resurrección de Jesús, era, era y llegaba, y en Europa y Pascua, podríamos hablar de herejía y de idolatría, porque el huevo de Pascua y el conejo tenían que ver con el dios de la fertilidad que adoraban los pueblos germanos en su época. Es como el Papá Noel, ¿no? Terminamos convirtiendo ese color rojo y comercial para decir, ¿no? De como que Santa Claus anda dando vueltas regalando juguetes, cuando en realidad él fabricaba juguetes de madera para que había venido para nosotros, ¿no? Como la sociedad se encargó con nuevos ingredientes. Yo no sé cuál es tu idea de la Pascua, a lo mejor es el huevo de Pascua, el conejo, la oportunidad de comer chocolate, porque nuestra cosmovisión nos afecta. ¿Cómo sos con el tema de la Pascua? ¿Venís a la iglesia y tus amigos y tus compañeros de trabajo de la Facu saben de que un domingo de Pascua vos vas a la iglesia a celebrar que Jesús resucitó? ¿O no saben absolutamente nada de eso? Eh, Todas esas cosas. Y cuando pensamos en y cómo fue para todos esos más de 500 que eran seguidores de Jesús, también fue muy interesante porque ellos también tenían pensamientos acerca de ese día, ¿no? Ellos recordaban la Pascua, que era el día que habían salido de Egipto, tenían cosas en su mente, y en particular esos 500 tenían otras cosas en su mente. Jesús, el que supuestamente era el Mesías, está muerto. Pero ellos crecieron, cuando se les decía que el Mesías no iba a morir. El Mesías iba a ser el que nos iba a rescatar de Roma, que nos estaba oprimiendo, iba a ser un líder político-militar que nos iba a sacar de todos los males. Estaban en su mente, pero a su vez habían pasado y sabían que Jesús no era un hombre común y corriente. Lo vieron hacer milagros, lo vieron resucitar a Lázaro, lo vieron sanar leprosos, lo vieron multiplicar 2 peces, 5 panes para más de 5.000 personas. Si ese Jesús no podía ser un hombre común y corriente, compartieron la vida con él y sabían que era una persona de amor. ¿Cómo que esa persona que parecía que sí es el Mesías, pero está muerto? ¿Cómo puede ser que está muerto? Entonces, en su mente, con su cosmovisión y lo que estaba pasando en esa mañana, era como mucho ruido, mucha turbación, mucha tristeza, muchas cosas que no se podía eh, ¿no? Como una persona y ahora resulta ser que parecía que era el Mesías, pero no es porque murió. ¿Cómo es eso que es lo que está dando vuelta en su cabeza? Juan 20, del 1 al 18, no, nos relata cómo lo vivieron.
pero quería que pensemos en esto, antes de leer lo que la palabra dice, que puedas tener presente en tu historia, en tu cosmovisión de la Pascua. ¿Qué cosa hay Jesús muerto? ¿Cómo está tu vida y tu día a día? ¿Cómo llegaste a hoy? ¿Cómo pensás? O Jesús muere todos los años y lo resucita el domingo y después sigue muerto el resto del año. Estoy invitando, ¿no?, a que pensemos, ¿no? ¿Dónde está Jesús en mi mente? Juan 20, del 1 al 18, dice, y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo, no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose para mirar dentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. En el 11, pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor, al que le había dicho estas cosas. Hasta acá la lectura del pasaje de hoy, ¿no? Y con todo esto de la cosmovisión y lo que creemos, los pensamientos que tenemos previamente, queremos estudiar este pasaje porque es como un poco el fundamento de lo que creemos. Este año hemos creído, ¿no?, de que Dios nos ha dicho más el Dios de toda gracia, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. ¿No? El primer trimestre del año estuvimos tocando muchos temas que tienen que ver con el perfeccionamiento de la vida, y ahora en estos 3 meses que arrancan con hoy, vamos a hablar de cosas que nos afirmen, ¿no? Y la idea que Jesús resucitó de entre los muertos es la idea en la cual que queremos estar bien firmes. Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿dónde está parada nuestra cosmovisión y qué cosas necesitan ser bien afirmadas en nuestra vida? Acá en esta comunidad de los discípulos, otro ingrediente que había dando vuelta en la cosmovisión es, tenemos líderes que nos dicen de que la resurrección es posible, los fariseos, pero tenemos los saduceos, o sea, los sacerdotes, que dicen de que la resurrección no es posible. ¿Qué es verdad en medio de todo eso? Esos pensamientos estaban dando vuelta en ellos, y los personajes de esta historia son Pedro, Juan, en este pasaje, y María Magdalena, ¿no?
Y hay dos puntos que quiero que por ahí podamos pensar, uno más bien relacional y otro que tiene que ver con algo conectado con nuestro corazón. En el punto de bien racional, tenemos que pensar en el fundamento de por qué vamos a creer que Jesús resucitó o no resucitó. ¿Qué estaba pensando Pedro? ¿Qué pasaba ahí? Y acá la historia nos cuenta de que Pedro llega, entra y se encuentra con que estaba todas las envolturas de lino y estaban todas las especies aromáticas ahí puestas. Pero él venía ahí con sí. Jesús estaba, murió, lo clavaron en la cruz, y entre ese pensamiento de está muerto, ya hace 3 días, pero ¿cómo que están las envolturas ahí? El pensamiento que estaba rondando ahí en María Magdalena es alguien se llevó el cuerpo. Pero los ladrones de cuerpo, en esa época, había ladrones de tumbas, era algo común. Lo que les interesaba era justamente llevarse las envolturas y las especias, ¿no? Ese eran los dos trofeos de robarse. El cuerpo en sí no valía mucho, no importaba. Entonces había muchas cosas que estaban pensando. Si alguien se robó el cuerpo y dejó las envolturas, se llevó un cuerpo desnudo. ¿Ustedes se imaginan a alguien llevándose un cuerpo desnudo, muerto, robado? Como que era bastante bizarra la escena, pero tampoco era posible, porque a mí lo que me interesa era robar una tumba nueva donde recién pusieron a alguien y quería decir que era alguien rico, que quería decir que había muchas especies aromáticas. ¿Se acuerdan de que cuando le rompieron el frasco de alabastro a Jesús, Jesús dijo, me ha hecho bien, porque me ha ungido mi cuerpo para la muerte? Eso fue una semana antes de lo que estaba pasando. Y Jesús fue enterrado en una tumba donde no se había puesto a nadie, que era una tumba que había hecho José de Arimatea. Era un rico, era alguien que pertenecía al Sanedrín, no era cualquiera el dueño de esa tumba. Y él fue el que lo había llevado a la tumba. Y no sé si ustedes sabían, pero hay un ranking de las sepulturas más caras en la historia de la humanidad. Y la sepultura de Jesús está dentro de un top 10, dentro de las más caras. Y cuando uno lee la historia, che, pero era crucificado, era maldito, lo normal era que el que era crucificado lo sacaban y lo tiraban al otro lado de la montaña en, o en un basural, y ese cuerpo no importaba porque era un maldito. Las familias tenían vergüenza de ir a buscar a un familiar que había muerto crucificado porque era ser identificado con el maldito, era ser identificado con el despreciado, con alguien que se merecía la peor de las muertes. Entonces era como las familias se sentían como, che, no vamos a ir a buscar el cuerpo de él, porque es identificarme con todo eso. Pero Jesús, de quien se había profetizado de que su cuerpo no vería corrupción, fue llevado por uno de los tipos más ricos de Israel a una tumba donde nunca había sido puesto a nadie. Y había sido puesto con una cantidad enorme de incienso y mirra, y era lo que los ladrones querían buscar cuando robaban a alguien. Hoy pensamos en sí, en calle Avellaneda, y vas a pensar en telas, vos decís, no es algo tan difícil de conseguir. Pero en la época de Jesús, la tela para volver un muerto, para momificar, valía fortuna. La mayoría de las familias no podían pagar eso. Pero ahí estaba el cuerpo de Jesús envuelto en un montón de vendas que valían muchísimo dinero. Y Pedro entra y se encuentra que están todos con la forma del cuerpo. Lo cambió de lugar, era el sudario, había sido puesto en la punta, ¿no? De la tira. Está el cuerpo, acá están las vendas. No se robaron las especies aromáticas. Entonces, ahí empieza a rondar la idea, ¿y si es verdad que Jesús resucitó entre los muertos?
No hay duda. Bueno, entre las conspiraciones que hay acerca de que no era verdad el tema de que Jesús resucitó, hay teorizadores que dicen de que, bueno, Jesús nunca murió, sino que en realidad eh, estuvo desmayado y entonces él simplemente se levantó y se fue. Bueno, hay muchas cosas que explicar, por qué estaban las vendas así, a la misma forma, como que si lo hubieran envuelto. ¿Se acuerdan, no, la historia de Lázaro? Lázaro ven fuera y cuando Lázaro no sé qué habrá hecho, pero dijo, desátenlo, desátenlo. Lázaro también era rico, también era uno de los sepulcros caros que había. Desátenlo. ¿Por qué? Porque lo veo que no sé cómo estaba así amortazado, no podía moverse, no podía caminar. Y sin embargo, acá nadie, ¿quién lo desató a Jesús para que se pueda levantar y después mover una piedra de 2 toneladas que había en la puerta? ¿No? Era una de las teorías que había en cuanto a eso. Eh, pero este relato de que estaba todo eso así tan organizado, da información a decir, acá la resurrección de Jesús fue diferente. Acá Jesús se levantó con, dice, ¿no?, las primicias de la resurrección. Porque la resurrección de Jesús no fue como la resurrección de Lázaro o la del hijo de la viuda, que Jesús simplemente vino y le dijo, levántate, pero Lázaro vivió un tiempo y se volvió a morir. El hijo de la viuda vivió un tiempo y volvió a morir, ¿no? Pero Jesús se levantó de entre los muertos, resucitó con un cuerpo diferente, porque él era el santo de Dios, entonces se levantó con un cuerpo glorificado. Entonces él atravesó las vendas sin que pasaba nada. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, él se le apareció atravesando las paredes, estaba todo cerrado y él aparece en medio, sin abrir una puerta. Y entonces, che, el cuerpo de Jesús es diferente ahora que lo que era antes. Él está resucitado y se sentó y comió pescado. Pero ¿cómo? Parecía que era inmaterial porque pasaba las paredes, pero se sentó a comer pescados. Lo interesante es que después Jesús atravesó las paredes para irse y y el pescado no se cayó ahí dentro, sino que se fue con Jesús. Entonces nos habla que che, el cuerpo de Jesús es algo glorificado, totalmente diferente. Es un misterio que no lo podemos explicar 100%, ¿no? Ese cuerpo que se salió de las vendas, quedó todo ahí, la momia armada en vendas, y se fue. Es todo un misterio. Pero después la historia, eh, obviamente a los pensantes y racionales, esta historia les empezó a hacer mucho ruido. Los judíos, que estaban en desacuerdo porque eran saduceos, decían que la resurrección no existía, se opusieron y le pagaron plata a los discípulos para que dijeran de que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero en el mundo intelectual de la época, eso no satisfizo. En el siglo II hay un filósofo historiador llamado Celso que no le caía nada bien el cristianismo y él empezó a hablar acerca del relato de la resurrección y dijo, no puede ser que ustedes crean el relato de una mujer histérica. ¿Sí? Esa fue su definición. En la época de Jesús, ustedes saben de que la mujer no gozaba del estatus que goza hoy la mujer, ¿no? No era palabra creíble. Entonces, para los que dicen de que el relato de la resurrección es una conspiración, si vos estás en el siglo I y querías inventar una conspiración, lo que menos ibas a hacer es decir que el primero que vio resucitado a Jesús fue una mujer. ¿Por qué? Porque estabas haciendo una conspiración muy débil. Estabas haciendo una conspiración donde vos te autodestruías. Todos los pensadores de la época te iban a destruir por tu argumento. La razón que está relatado acá en la Biblia simplemente tiene una sencilla razón, que es porque es lo que pasó. La primera que lo vio a Jesús resucitado fue una mujer.
Y eso también nos dice mucho en la cultura de hoy, qué es lo que Jesús dice de las mujeres, porque se ve que Jesús no se estaba fijando a ver qué es lo que culturalmente queda relevante, quién lo tenía que encontrar para que sea creíble. Y seguramente hubiesen elegido a alguien del Sanedrín para que tenga credibilidad, porque no estaba comprometido ideológicamente con la causa, como todos los discípulos de eran sus discípulos, estaban interesados. Si hubiese sido una conspiración, tal vez hubieran dicho que lo encontró Poncio Pilato o que lo encontró un soldado. No hubiesen inventado de que lo encontró justamente resucitado primero una mujer. Entonces, una conspiración seguramente no es conveniente porque justamente la crítica de la época, si lo googlean Celso, destruye el argumento de decir cómo puede ser que ustedes crean el relato de una mujer histérica. Encima le puso adjetivos y todo, ¿no? Como para decir, denigrar el argumento. Pero tanto Pedro como la, como la mujer, como María Magdalena, ellos necesitaban ver y entender qué era lo que estaba pasando con Jesús, ese que era el Mesías. Pedro necesitaba creer, entonces fue y tocó los lienzos, ¿no? Y María Magdalena, y aquí quiero entrar en el segundo punto que tiene que ver con el corazón. María Magdalena era una mujer que no sé si se recuerda la historia, que de ella le habían expulsado 7 demonios. Entonces, las personas que generalmente andaban endemoniadas a las épocas de Jesús eran personas que andaban con problemas de salud mental, ¿no? ¿Se acuerdan del endemoniado Gadareno? Que andaba desnudo, lo ataban con cadenas, las rompía, vivían, se acostaban en los cementerios. Esa era un poco la imagen de las personas endemoniadas en la época. El chico que estaba endemoniado y lo tiraba al fuego y tenía convulsiones y largaba fumarajos por la boca. La imagen era de una persona que no estaba sana mentalmente. Posiblemente María Magdalena haya andado dando vueltas por ahí semidesnuda, con, no sé, largando voces, y se encuentra con Jesús, Jesús la sana, la libera. ¿Ustedes se imaginan el impacto en María Magdalena de haberse encontrado con Jesús y haber sido sanada? La Biblia la menciona como una de las mujeres que después sostenía económicamente el ministerio de Jesús. Por lo tanto, nos está diciendo que María Magdalena no era una persona que no tenía recursos económicos, sino que era rica y tenía ese problema. Ella después dedicó su vida a sostener el ministerio de Jesús y llega acá ese día a la mañana y llega primero que Pedro. O sea, su conexión emocional con lo que Jesús había hecho. Por eso, Lilian, lo que hoy compartías, ¿no? De las relaciones, que Jesús estaba muy conectado con la vida de las personas. No estaba desconectado. María Magdalena estaba, no sé si había alguien que tenía más pasión por lo que Jesús era que ella. Por eso la Biblia también la honra como ella y la mamá como las primeras que fueron a verlo esa mañana. Porque Jesús era su Señor. Jesús era el que le había cambiado la vida, la que la había rescatado. Pero ella llega esa mañana en su mente con un Jesús muerto. Ella llega esa mañana, no va a buscar el cuerpo de Jesús para ungirlo. No va pensando que se va a encontrar con Jesús resucitado, ¿no? Y ella está llorando, agachada, mirando, y aunque los ángeles le dijeron que no busquen entre los vivos y los muertos, ella sigue presa en su dolor, porque Jesús está muerto. Ella sigue ahí presa, encerrada en lo que le estaba pasando. Y entonces, cuando se encuentra ahí en el texto, eh, dice, ella piensa que es el hortelano. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Ella está pensando en sepultarlo de nuevo, Jesús. Aunque le acaban de decir de que no tenía que buscar a los vivos entre los muertos, ella lo seguía buscando. Hasta que en el verso 16 Jesús le dijo, María.
Cuando Jesús le habla, Él se le revela. Y ella no estaba mirando. Ella volviéndose, le dijo en hebreo Raboni. Cuando ella lo escucha, reconoce que es Jesús el que le estaba hablando. Entonces, podemos tener un montón de información acerca de que Jesús intelectualmente, racionalmente resucitó entre los muertos. Pero de acuerdo a tu cosmovisión y lo que vos estés viviendo y dónde esté tu historia, posiblemente tengas una idea, aunque sea Pascua y te cuente la historia de mi manera, y estés pensando en que Jesús está muerto todavía, en que Jesús no es ese Jesús vivo que resucitó y te salvó de los pecados y cambia la historia y Él está caminando vivo, Él atraviesa las paredes. ¿Por qué? Porque en tu corazón, en tus emociones, por tu historia, por lo que sea, te puede pasar que estás como María, pensando en un Jesús muerto, pensando en que Jesús no es ese poderoso. Y necesitas en esta mañana que Dios, a través de su Espíritu Santo, te llame, se te revele y te despiertes que Jesús está vivo. Los cristianos evangélicos, usamos la cruz, el Cristo en la cruz, porque no creemos que Él no está más ahí en la cruz. Pero también usamos el símbolo de la tumba vacía, porque la tumba vacía nos habla de que Él está vivo. También recordamos que Jesús en los siguientes 40 días se le apareció más de 10 veces a los discípulos y les habló a su corazón. Y tal vez digas, pero yo no estoy entendiendo esto. Tranquilo, Jesús no se le apareció y le dijo, María, me estás tratando de muerto y te estoy hablando, sino que pudo entender por qué lloras, ¿no? Pudo conectar con qué era lo que le estaba pasando a ella. Si seguimos en la historia, Jesús le manda un mensaje a los discípulos, vengan todos a Galilea, ¿no? Y díganle también a Pedro, porque Pedro estaba con su autoestima baja, él la había negado. Jesús, ves que sí, yo aparecí, acá volvemos toda la normalidad. Estaba pensando en el proceso, estaba teniendo. Necesitamos pensar, ¿dónde está nuestro corazón, nuestro pensamiento en Jesús? ¿Estoy creyendo en un Jesús que resucitó y está vivo? ¿O todavía hay un proceso que Jesús necesita despertarme, sanar mi autoestima? Porque tal vez las respuestas que vos estás buscando no son racionales, porque ya las buscaste a las que son racionales, y estás buscando respuestas en tu corazón, por tu historia, por lo que te ha pasado, para ser restaurado. Jesús restauró la historia de Pedro. Jesús restauró a María Magdalena, ¿no? Se le reveló. Eso es gracia. Eso es gracia, ¿no? Gracia podemos definirla como un regalo que no merecemos y que no podemos pagar, pero también lo podemos definir con que alguien hace algo por nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y la gracia de Dios hace por nosotros cosas que nosotros mismos no podemos hacer. Como ejemplo, que Jesús se nos revele en el corazón. Que podamos entender que Él es la base de nuestra identidad. Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, los traductores usan la palabra que es anastasis en griego, y que tiene que ver con identidad. Esa palabra está asumida tiene la idea de ponerte de pie, pero te pone de pie desde tu identidad. Entonces nosotros creemos que como iglesia, esta verdad de que Jesús resucitó, es algo en lo que tenemos que estar firmes, pero es algo que nos afirme de nuestra identidad como hijos, porque Él resucitó y Dios está haciendo un proceso con cada uno de nosotros, en que podamos creer en un Jesús que resucitó. Eso es una verdad segura, pero es una verdad que tenemos que transmitir a otros, que Jesús resucitó entre los muertos, y entonces nuestra fe no es como dice Pablo a los Corintios, ¿no? Si Jesús no resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe, todavía estamos en nuestros pecados. Pero como Jesús resucitó entre los muertos, entonces ya estamos libres de los pecados.
El acta verdaderamente fue clavada en la cruz y Jesús efectivamente llevó en su triunfus, que vimos la semana pasada, ¿no? El desfile victorioso de los romanos, llevó a todos los demonios, principados y potestades en su desfile, exhibiéndolos públicamente de que Jesús les había vencido, ¿no? Eso es una verdad y queda demostrado porque Jesús resucitó entre los muertos y se le apareció a más de 500 personas a la vez. Hay quienes, vuelvo un poquitito, ¿no?, a la parte racional de esto. A mí, en mis primeros años de ingeniería, me taladró mucho porque me enseñaron a cuestionar todo en la agronomía. En la facultad te hacen cuestionar lo que es y lo que no es. Y entre esas cosas, es decir, la teoría, ¿no? No está ni en una alucinación estas personas que amaban tanto a Jesús y que deseaban verlo y deseaban verlo resucitado. Bueno, se dice que una persona puede alucinar, tal vez dos, pero 500 al mismo tiempo, no. Y Pablo dice de que se le apareció a más de 500 personas, todas juntas a la vez, en el mismo lugar. Imagínense, o sea, una montaña, una colina, 500 personas todas a la vez, viendo y escuchando a Jesús. Eso no es posible. Eso no es imaginación. Y Pablo dice cuando se... Entonces hay una fe segura. Son hechos históricos incuestionables para los que le han visto con sus ojos. Y bienaventurados, dice, los que no vieron ni creyeron, ¿no? Porque lo creen por fe. Nosotros, 2000 años después, lo creemos por fe. Y ese mensaje cambió nuestras vidas. Y ese mensaje es nuestra fuente de seguridad, donde estamos afirmados. Tenemos montones de herramientas relacionales, pero tenemos que pensar cómo eso se conecta con mi corazón, con mi manera de vivir y cómo eso se tiene que conectar con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, con los vecinos de la iglesia, con los que quiero conectar con Cristo. Me encantó lo que compartías hoy, ¿no? No es solamente que se lo digas, sino también en cómo se lo decís. ¿Cómo se lo decimos? Hoy hay una comunidad que es muy digital, que está mucho en redes sociales. Estamos haciendo videos para compartir, que cuenten historias. Todos consumen videos, todos miran estados, historias, feed en Instagram, en WhatsApp. Estamos compartiendo ahí, compartiéndolo ahí. Pero tal vez hay muchas personas que eso, sobre todo de los más 50 para arriba o más 40 para arriba, que tal vez no están tanto en redes y necesitamos sentarnos, o aún si está en redes, pero está pasando un momento de dolor, necesita que alguien vaya y lo abrace, alguien que tome unos mates con él y le cuente que Jesús ha resucitado. Y pasar tiempo, tal vez no hablando tanto, sino escuchando, antes de decirle, Jesús ha resucitado, venció la muerte y tiene vida eterna para vos, y tiene vida en abundancia. Que Jesús con su Espíritu Santo nos dé claridad. ¿Quiénes son esas personas? Y como la Biblia dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, te dé la valentía para que en estos días, en esta semana, puedas ir a pasar tiempo con esa persona y contarle que Jesús ha resucitado y que por eso tiene vida eterna. Puede tener vida eterna si le acepta como Señor y Salvador. Y que ores muchos por él. ¿Sí? ¿Oramos? Jesús, muchas gracias. Queremos darte hoy porque vos resucitaste de entre los muertos. Muchas gracias, Señor, porque vos estás interesado en qué es lo que nos pasa en lo profundo del corazón. Vos estás interesado en nuestros dolores, estás interesado en nuestras inseguridades. Señor, te tomaste el tiempo de decirle a Tomás, poné el dedo dentro de los agujeros. Señor Jesús, que todos podamos tener esa certeza que tuvo Tomás después al decir, Señor mío y Dios mío. Señor Jesús, que tú afirmes con tu Espíritu Santo estas verdades en los corazones de los hermanos. Y Señor Jesús, que seamos impulsados por esa pasión para contar en la familia, para contar entre los amigos, entre el trabajo, que vos has resucitado, que vos pasaste por alto los pecados
Señor, porque pagaste por ellos en la cruz. Señor, háblanos por nuestro nombre, háblale por su nombre a nuestros amigos. Señor Jesús, así como le dijiste a María. Revélate, Señor, con tu Espíritu Santo. Usanos para que nuestras bocas sean esas voces a través de las cuales se revele que tú has resucitado a la vida de esta gente. Señor Jesús, amamos a la gente que nos pusiste a nuestro alrededor. Amamos a nuestros hermanos, sobrinos, tíos, y amigos, vecinos, Señor, que nos pusiste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.